Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que, como veían en la portada, esta serie se llama Cristianismo Auténtico. Veíamos en el capítulo 6 cómo Dios quiere que veamos y hagamos ciertos hábitos que sean parte de nuestras disciplinas espirituales, en la cuestión de orar, la cuestión del ayunar, la cuestión de confiar en Dios, saber que Él es nuestro proveedor, o sea, ver cómo Dios quiere que tengamos una relación constante con Él. Pero ahora en este capítulo 7, como lo hemos dicho en algunas otras, como lo dijimos más bien en la semana pasada, Dios quiere que podamos nosotros también tener una relación buena con nuestro prójimo. Quiere Dios de nosotros que podamos también dar evidencia de nuestro cristianismo. Y dar evidencia también es ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a continuar teniendo nuestra Biblia abierta en este pasaje de Mateo 7 y vamos a estudiar nosotros del pasaje del capítulo 7, versículo del 7 al 12. Y mantengan su Biblia abierta porque el Señor nos quiere hablar a partir de este pasaje y va a tratarse nuestra predicación, nuestro estudio alrededor de esta lectura, hermanos. Entonces, para comenzar, hermanos, no sé si has oído esta frase, que incluso la acabamos también de leer, pero la has oído. Trata a los demás como quieres que te traten. ¿Has escuchado esta frase? Trata a los demás como quieres que te traten. Es una frase sencilla, pero inquebrantable para todo discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque en esta frase se puede ver tanta enseñanza, y con esta misma frase, que era también una frase tan sencilla que incluso los judíos, la antigüedad tenía para convivir, esta frase tan sencilla quiere Dios enseñarnos algo. Jesús quería enseñar algo. Trata a los demás como quieras que te traten. Es tan sencilla que incluso nosotros le enseñamos con los niños, ¿verdad? Le hemos dicho a los niños también, oye, trata a los demás como quieres que te traten. Y les decimos, ¿a ti te gustaría que tu compañerito te pegue, ¿no? Te dé un golpe? Tú dirías, no, pues no lo hagas, trátalo como tú quisieras que te traten. Incluso así como les decimos, ¿tú te gustaría que tu compañerito sea, ¿cómo se dice? Que conviva contigo, te preste cosas en ese sentido. Ah, sí, pues tú también trátalo de esa manera, ¿no? Trata a tus compañeros como quisieras que te traten. También les decimos eso a los niños, ¿verdad? En las escuelas. Y es tan sencilla esta frase. Sin embargo, hermanos, aquí un dilema. Si es tan sencilla, ¿por qué cuesta tanto hacerla? Si es tan sencilla esta frase, hermanos, ¿por qué cuesta tanto hacerla? Excusas hay muchísimas. De hecho, yo he visto y conocido a muchos padres que con trabajos les cuesta acercarse a sus hijos, tener un acercamiento más de amistad, de compañerismo, de amor, ¿verdad? Como de abrazarse. Les cuesta a los padres de darse un beso en la mejilla. Entonces, ¿por qué? Y su excusa es que mi papá no fue así conmigo, ¿verdad? No sé si han escuchado. Es que a mí nunca me trataron así. Entonces, esta es como una de las cosas que dicen los papás, que le llegan a decir que como a mí no me trataron las personas así, yo no puedo tratar a los demás así. Entonces, hermanos, también llegan a decir incluso las personas que a mí me trataron de una forma en que desconfiara de las personas. Por eso yo no puedo confiar en las personas.
Trato a las personas como a mí me trataron. Entonces podemos ver, hermanos, que la pregunta no es si entendemos la frase en sí. La frase y la regla, como algunos lo conocen, esta conocida regla de oro. No, la pregunta no es si entiendes esta regla de oro, trata a los demás como quieras que te traten, sino la pregunta es cómo vivirla. ¿Cómo vivirla aún con traumas? ¿Cómo vivirla aún con malas experiencias? ¿Cómo vivirla aún cuando estés enojado con aquellos que te han tratado mal? Esa es la pregunta, ¿cómo hacerlo en medio de esto? En medio de varias excusas, en medio de tantas objeciones, tantas barreras, ¿cómo vivirla? Es por eso que de eso vamos a entenderlo el día de hoy y quiero que vayamos al versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 8 de Mateo para poder entender cómo vivirla. Dice la palabra de Dios, ¿no? Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el pedir cosas a Dios con esta frase? ¿Qué tiene que ver? Parece que cambiamos totalmente de tema, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el pedirle cosas a Dios con esta regla de oro? Bueno, lo primero que tenemos que ver, hermanos, antes de llegar, y lo que quiere Dios que notemos, lo que quiere Jesús que notemos, antes de llegar a esta regla de oro, es que podamos tener una actitud humilde para reconocer que el Señor responde. Primera cosa, tener una actitud humilde para reconocer que el Señor responde. Porque muchos dirán, en verdad, esto es real, esto es verdad lo que dice, pedid o que pidamos y el Señor nos dará. Y hay que ser sinceros, hermano, y decirlo como dice el texto. Sí, el versículo 7 es real, hermanos. Dice que pidamos y Él vendrá. Pidamos y Él nos dará. Sí, es real lo que dice este pasaje. Tanto así que lo relaciona con un llamado, como si tú llamaras a la puerta, ¿verdad? De hecho, cuando dice aquí, si ustedes leen en el versículo 7, dice, llamad y os abrirá. La palabra llamad tiene totalmente la conexión como cuando alguien llama a la puerta o cuando alguien toca el timbre, ¿no? Está tocando tan, y tú vas directamente, ¿no? A abrir. Tan es real que pone esa ilustración, que pone esa relación Jesús. ¿Sí? El Señor, así, si tú tocas, Él responde inmediatamente. Él responde de muchas formas, pero Él siempre va a estar para responder. Él va a responder evidentemente. Aquí la cuestión está, hermanos, en recordar y mencionar la actitud ante este pedir. Sí, el Señor está ahí, ¿no? Dice, pide y os abrirá. El Señor está ahí, pero también la actitud con que tú pides. Porque no necesariamente esta cuestión de pedir se relaciona con exigir, ¿verdad? Como con exigir, como que tú estés pidiendo porque es un derecho para ti. No, el pedir tiene que, y se podría relacionar, y una forma de traducirlo de una manera más exacta es suplicar. No es pedir, sino suplicar. ¿Y qué implica suplicar, hermanos? ¿Qué implica suplicar? Implica humildad. De manera, hermanos, que Dios, Jesús, está diciendo,
¿Saben qué? No es tocar con exigencia, así como ábreme Dios, ábreme, ¿no? Con tal exigencia, con tal poder, sino más bien tocar como un hombre moribundo que reconoce, que suplica y que quiere ir delante de su Padre y reconoce que solamente Él puede ayudarle. No sé si recuerdan como esta ilustración que Jesús ha hablado de Lázaro y el rico, ¿verdad? Este hombre moribundo que estaba a la puerta de este otro hombre rico y tocaba con súplica, con llagas en su cuerpo, con hambre en su estómago, pero también con dolor en su corazón. Así él, todo moribundo, tocaba. Esa es la actitud que dice Dios: pedid, pero pedid con esa actitud. Tocar como ese hombre. Pero también dice, no, buscad. Dice, buscad y hallaréis. Ahora, no necesariamente también tiene que ver con una actitud de buscar alguna cosa como si estuvieras totalmente desesperado porque te llegara esa cosa, porque no puedes vivir sin esa cosa. No sé si ustedes vieron ahorita con todo esto del coronavirus, muchas personas salieron, buscaron en los centros comerciales, acapararon y encontraron y se lo llevaron para su beneficio. A eso no se refiere necesariamente la palabra buscar, sino que podamos nosotros reconocer que podamos buscar en Dios, porque el primero que está perdido eres tú, ¿verdad? Estar y reconocer que esta parte de buscar es ir a Él para estar a salvo, porque yo sin Dios estoy perdido. Entonces, el llamado que está haciendo Jesús es que cada vez que has estado perdido, suplicando con esta actitud, su respuesta es evidente. Cada vez que has estado perdido, suplicando con esta actitud, su respuesta obviamente es evidente para los que tienen humildad cuando piden. De manera, hermanos, que es como decir que en estos tiempos, es como decir, hermanos, no sé en estos tiempos qué pasa, qué va a pasar conmigo, no sé qué será de mí en esta semana, pero yo sé que hay alguien más grande que yo, y ese es Dios. Esa actitud es con la que Jesús quiere que diga, pidan. No sé en esta semana cómo serán mis ingresos por esta situación. No sé en esta semana cómo vendrá mi salud por esta situación. Pero yo sé que está Dios, hay alguien más grande y Él me responde. Y Él está allí. Entonces, hermanos, eso es lo primero que podamos entender. Esto es lo primero que Dios quiere que entendamos, que Él nos ha dado y que nos seguirá dando. Él nos seguirá dando respuestas. Ahora, tú dirás después de esto que vimos en estos primeros 2 versículos, suena muy bien, ¿verdad? Suena genial. Suena genial, pero aún no entiendo. Tú podrías preguntarte, aún no entiendo qué tiene que ver con la regla de oro, esto aparte de orar. Podrías preguntarte eso, ¿qué tiene que ver? Aún no sé cómo hay relación. Bueno, si tú te preguntaste eso, qué buen observador eres, hermano. Pero también déjame decirte que vamos poco a poco también, porque Jesús también quiere ir poco a poco para que cuando llegue a esta razón tú puedas verlo con mucho más esplendor, esta verdad. También estamos siguiendo esa misma métrica de Dios de ir de lo poco a lo mucho, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 7? El capítulo 7 en el versículo 11 dice en el versículo, más bien vamos al versículo, hermanos, 9 y vamos al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas o buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Sí, hermanos? Entonces, la segunda cosa que quiero que podamos ver, hermanos, es que Dios da con buenos propósitos. Y para entender esto, Jesús usa una referencia, hermanos. Usa una referencia con la relación que hay entre el Padre y los hijos aquí en nuestro mundo. Y para entender esta relación, quiero hacerles también una pregunta a ustedes desde sus casitas. Y que se pongan a pensar. Esta va primero para los padres. Por mucho que te has enojado con tus hijos, ¿les has dejado de dar de comer? Por mucho que te has enojado, has hecho como un coraje grande con los hijos, ¿les has dejado de dar alimento? O incluso también esto va para los hijos también. Por mucho que te has enojado con tus padres, ¿ellos te han dejado? ¿O te han hecho a un lado? ¿Te han dejado sin alimentos, sin tus necesidades? Para los hijos jóvenes, evidentemente. Incluso hasta los grandes también. No, ¿verdad? Yo al menos eso lo he visto en mi familia, lo he visto en muchas familias, que por mucho que puedan llevarse mal, ahí están, ¿no? No les han quitado el bocado de la boca. ¿Sí? Hasta, incluso lo he visto en gente que no cree en Dios. Por mucho que puedan llegar a hacer sus berrinches, no les dejan sin alimento. Hasta gente que no cree en Dios hace esto. ¿Qué crees, hermano? Lo que Dios te ha dado es más bueno. Porque Él no se queda en suplir tu necesidad material, sino que Él te da, y cuando te da, tiene un propósito. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Jesús. Si ustedes, aún siendo malos, si ustedes aún habiendo pecado en su corazón, saben y les dan y no les dejan de quitar el bocado a sus hijos, que eso es bueno, siguen cuidándolos. Yo como su padre, que soy bueno por excelencia, ¿sí? Que soy bueno por excelencia, lo que les doy es más bueno. Porque muchos de los padres pueden darles o suplir sus necesidades o darle algo a sus hijos para que, porque sienten que pues es mi responsabilidad, toma hijo, ¿no? Así como, bueno, es mi responsabilidad como padre, le tengo que dar el alimento, le tengo que dar las necesidades básicas, muy bien. O también lo puedes hacer para que ya cállate, ¿no? Y se los das, ¿no? Yo sí realmente llega a pasar, ¿no? Con los padres, ¿no? Así como para que ya se callen, toma, ¿no? O también porque lo haces con amor, ¿verdad? Porque lo haces porque amas a tus hijos. Pero es interesante, hermanos, que Dios da, porque también, además de suplir, Dios no se quiere quedar en una simplicidad tan vana de solamente darte lo que quieres o darte lo que pides, sino que Dios cuando da con un propósito, y es también para transformar. ¿Sí? Y es también para transformar. E incluso, hermanos, no sé, yo espero que después del coronavirus, después de todas estas cosas que hemos visto, tú, cuando Dios le hayas pedido y Él te haya dado, hoy puedas decir, Dios es proveedor. ¿Sí? Que Él no solamente suple para que tú tengas, sino que Él suple para que tú afirmes y afiances y seas transformado en tu corazón para que digas, Dios es mi proveedor.
Dios es fiel. Dios es bueno, es misericordioso. Porque Dios no solamente da para suplir solamente. Porque Dios da con buenos propósitos para transformar, para enseñar, para mostrarnos quién es Él. Ahora, si después de ver todo esto, hermanos, después de escuchar esta meditación, tú dices, esto que hemos escuchado, que Jesús dice, ¿qué tiene que ver aún así con la regla de oro? ¿Sí, hermanos? Ahora, sí, después de escuchar todo esto, Jesús te dice lo siguiente. Dice en el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De manera, hermanos, que después de escuchar cómo Dios responde, abre la puerta y nos recibe, después de escuchar cómo Dios nos da con buenos propósitos, ver cómo Dios es proveedor, misericordioso, fiel, después de enseñarnos todo esto, Dios quiere enseñarnos algo. Dice, una vez dicho eso, así que, una vez que dije todas estas cosas, quiero que así como lo hice con ustedes, hagan con otros. Así como ustedes han visto mi mano, quiero que ustedes muestren mi mano como yo lo he hecho con ustedes. Y tú te preguntarás, aunque me hayan hecho mal, aunque me hayan tratado de una manera horrible o grosera, ¿tengo que hacer esto? ¿Tratarlos así? Claro. Porque Dios te ha mostrado algo totalmente diferente en tu vida. ¿Sí o no? ¿Cierto, hermanos? Dios te ha mostrado que aun cuando nos mostramos indiferentes a Él, Él no nos abre. No, nos abre. Dios nos ha mostrado que aun cuando hemos sido indiferentes, no hemos querido obedecerlo, Dios no nos responde, Dios no nos da, no, nos sigue dando, ¿verdad? Dios no te ha mostrado nada diferente en tu vida para que tú no lo hagas. Y de manera, hermanos, que si piensas que aún así tú puedas seguir pensando que no lo merecen, que no merecen ser tratados ciertas personas de la manera en que Dios te trató a ti, no merecen. ¿Qué crees, hermano? No eres el único. Y para entenderlo mejor, quiero que vayamos a un ejemplo de la misma escritura, que este ejemplo me encanta muchísimo, es uno de mis libros favoritos, y vamos al libro de Jonás, hermanos, ¿sí? Vamos al libro de Jonás, al capítulo 4, cuando ya está por terminar, ¿sí? Entonces, vamos al libro de Jonás. Jonás 4. Jonás 4, hermanos. Y les comento, si tú has pensado que no merecen las personas ser tratadas como Dios te trató a ti, en Jonás vamos a ver una verdad grande. Jonás 4, hermanos. Y fíjense, voy a explicar un poquito antes de que lo leamos, ¿verdad? Dice en Jonás 4, y recordemos a Jonás, ¿verdad? Jonás, quien fue enviado a Nínive, a una gran ciudad, para compartir el evangelio. Él no quiere compartirles el evangelio porque es una nación pecadora, es una nación que no merece el perdón de Dios.
Es una nación que incluso históricamente ha dañado a Israel en otras ocasiones o ha dañado a otros pueblos en varias ocasiones. Es una nación idólatra, es una nación que ha querido, es una nación que ha dañado a sus ancianos, que ha dañado a sus mismos prójimos, a su mismo prójimo en esa ciudad. Y Jonás no quiere hablarles por eso a los ciudadanos de Nínive. Sin embargo, hermanos, cuando aún así Dios lo lleva, prácticamente Dios lo está llevando para que él pueda predicarles, aún así él pide a Dios, o él quiere que Dios los destruya. Aun cuando ellos se arrepienten, Jonás quiere que Dios los destruya. Y se sienta a esperar la destrucción de Nínive, que obviamente no pasa. Y es ahí cuando llegamos a este versículo 2, hermanos. Fíjense qué dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás le está diciendo: yo sabía que tú los ibas a perdonar, y él se enoja en gran manera, y en el versículo 3 le dice: Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, ¿verdad? Entonces Jonás prácticamente está diciendo: ya mátame, Dios, ¿no? Es tan grande mi enojo que me quiero morir. Y muchos dirán: pues Dios te lo está pidiendo, ¿no? Órale. Muchos podremos decir: se lo está ganando Dios, ¿no? Destruye ya a Jonás. No entiende. Pide morir. ¿Y qué hace Dios? Dios no se lo cumple. Pero le trata con amor. Le explica a Jonás con paciencia. Como si fuera un gran maestro. Es como este alumno que tú estás tratando de hablar con él, y en lugar de que él se agradezca por ti, que él se agradezca por tus enseñanzas, tú te enojes como alumno, le digas: ya no quiero estar en tu clase, me alejo totalmente de ti, te odio prácticamente. Y aún así el maestro con paciencia le dice: a ver, hijo. Y lo vemos así con Jonás, ¿verdad? Yo veo a Dios como un gran maestro aquí. Usa una calabacera, le explica mediante la sombra que le daba a Jonás, y le dice, como acaba el versículo, ¿no? 11: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es decir, todo lo que está pasando a Jonás, a pesar de que Jonás cree que no ha cumplido las expectativas, Dios no ha cumplido sus expectativas, Dios sí le da algo. Dios lo trata con amor. Dios le enseña. No cumple sus expectativas, pero sí siempre ha recibido de Dios paciencia, amor, tranquilidad, gozo. Y yo espero, y así nos deja el autor, ¿verdad?, de Jonás. Pero de ahí Jonás no fue el mismo. Pero hermanos, más allá también de centrarnos en Jonás, así como Jonás, seguramente muchos de nosotros hemos sido, ¿verdad? Hemos pensado que otras personas no merecen ser tratados. Y Dios nos muestra cómo Él nos trata. Es un maestro paciente, amoroso, nos enseña, nos habla, nos explica, nos comenta con su palabra, nos da paz. Y aún así, a veces también nosotros seguimos sin tratar a los demás como Él nos ha tratado, como Él nos ha dado,
como Él nos ha mostrado con paciencia y amor sus bendiciones. Y aún así, aunque nosotros nos hemos comportado como Jonás, Él sigue entrando en escena para mostrarnos su dádiva más grande, hermanos. ¿Cuál es esa dádiva más grande de parte de Dios para ti? Su sacrificio en la cruz. Que aún nosotros entregándonos a ciertas cuestiones, aún siendo idólatras, aún enojándonos a veces con Dios, aún a veces también entristecernos y dejar de confiar en Dios, aún en medio de esas cosas, Dios muestra su amor en Cristo Jesús. Y su dádiva más grande y más fuerte es cuando miramos a la cruz, que nos ha dado su vida, a pesar de que no lo merecemos, de que no merecíamos ser tratados así. Él nos trata viendo a la cruz. Nos trata con amor y misericordia. ¿Qué produce eso en ti, hermano? La realidad es que eso debería producir en nuestro corazón un arrepentimiento, producir en nuestro corazón una reflexión de que si Dios me ha tratado así, ¿por qué no he tratado a los demás como Él me trata? La frase, la regla de oro, hermanos, toma más valor, más peso cuando la vemos a la luz de la cruz de Cristo. Porque ya no es tratar como a mí me trataron a las personas, es tratar a las personas entregando mi vida como Cristo le entregó por mí. Aun aunque hayan sido groseros, aun aunque te hayan hecho mal, sí, porque también hemos hecho lo mismo con Dios y Él nos sigue dando, nos sigue tratando bien, nos sigue sustentando, sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso. Entonces, hermanos, cuando te enfrentes, hoy tú podrías pensar que al enfrentarnos a esta enfermedad, a esta situación del coronavirus, a estas crisis económicas, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Pues bastante, hermanos. Porque yo no sé cómo era tu vida antes de esta enfermedad, cómo es hoy y cómo será mañana o en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos está llamando a ser discípulos de Cristo, aún con la enfermedad. Dios nos está llamando a tratar a los otros que vemos en la calle, a los vecinos que a lo mejor hemos pensado que no merecen, a estos vecinos que están al lado de ti ahorita en esta pandemia, a tratarlos como Dios te sigue proveyendo a ti, como Dios te sigue dando a ti. Es un llamado que solamente los discípulos, los verdaderos discípulos, tomarán, reflexionarán y dirán: si Cristo es conmigo, si Dios me amó a mí, aun con mis imperfecciones, ¿por qué no amar a ellos también? Reflexiónalo, hermano, y vivamos como discípulos, como auténticos cristianos. Vamos a orar. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque este tiempo de reflexión nos muestra, Padre, cómo ha sido el trato más grande por ti, Señor. Sí, hemos visto, Padre, que nos tratas con amor, que nos tratas con sustento, Señor, que nunca nos has dejado. Hemos visto tu mano poderosa que no solamente nos da, sino nos enseña como un gran maestro en medio de nuestra necesidad. No solamente transformas
nuestro cuerpo, nuestras necesidades, sino que también transformas nuestro corazón. Y esto nos lo muestras con el propósito, Padre, de poder hacer lo mismo con otros. Porque esa es la regla de oro, Señor. Que podamos mostrar ese brillo, tu resplandor, esa luminiscencia que viene de ti, como el oro, Padre, a los demás. Esas buenas dádivas, la dádiva más grande de Cristo en la cruz, a otro, Señor. Gracias, Padre. Mueve nuestros corazones, transforma nuestras vidas, límpianos para poder ejecutar de una manera íntegra, de una manera completa, esta regla, Señor. Y dar, no solo porque tú nos das bienes, no solo porque tú nos das sustento, porque tú nos cuidas, dar porque tú diste la vida por nosotros. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.